para este fin de semana tengo dos propuestas para hacer, dos propuestas culturales. Van a venir unos chicos de San Luis, una banda que se llama La Cautana. Ellos tocan folclore, digamos, ritmos variados, pero con esa manera cuyana, con muchas guitarras, que son particulares de los cuyanos, de los puntanos. Y bueno, y por la noche se presenta la banda La Cautana a partir de las 9 de la noche. Las 9 de la noche. Por supuesto, las entradas están a la venta. Las entradas ya están a la venta. Y nos decía que para el domingo tenemos más. Y para el domingo tenemos más. Estamos participando o colaborando con la parroquia San Cayetano, que está a cargo del padre Luis Fornero, y con él estamos trabajando en un festival, en el Festival de la Fogata. Empezó siendo la Fogata de San Juan, porque iba a ser el 24 de junio, pero la fecha se tuvo que correr, así que se agregaron las fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo. Esto se va a estar realizando en el predio que está al lado de la terminal. Nosotros le pusimos el predio del Centro Receptivo de Turismo, que es la oficina nueva de turismo. Ah, verdad, que todavía no está inaugurada, ¿sí? Claro, está sobre la avenida Nuestra Señora de Luján o sobre la colectora Beato Juan Pablo II. Sí, sí, entre la terminal y el monumento a los caídos en Malvinas. Ahí mismo. Bueno, bárbaro, ahí tenemos entonces el sábado buena música, por partida doble, con este grupo La Cautana. La Cautana de San Luis y también con Antaguara. Con Antaguara, que también. El número local. Y el domingo a partir de las 11, ahí al aire libre en el predio, más música, más feria, más información y más compartir en familia, seguramente. Gracias, Mónica, por estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy bien. A ustedes una nueva pausa comercial. Enseguida regresamos y seguimos compartiendo las noticias de Luján.